El dolor más profundo no grita, no deja cicatrices visibles, no se desborda en lágrimas frente a los demás. Es silencioso, discreto y mortal. Se oculta detrás de una sonrisa forzada, de una rutina impecable, de palabras medidas que nunca revelan lo que realmente pasa dentro. Porque cuanto más grande es la herida, más privado es el dolor. Tal vez porque nos han enseñado que admitir sufrimiento es una debilidad, que compartirlo es una carga para los demás, que si lo mantenemos dentro el tiempo suficiente, desaparecerá por sí solo. Pero la verdad es otra. El dolor oculto no se evapora. Se convierte en un peso que nos hunde poco a poco. Se transforma en insomnio, en ansiedad, en un vacío insoportable que nadie nota, hasta que ya es demasiado tarde. Algunas de las personas más fuertes que conoces, las más alegres, las que parecen tenerlo todo bajo control, podrían estar librando una batalla que jamás mencionarán. Y tal vez, en este momento, tú seas una de ellas. Todos llevamos cicatrices. Algunas se notan a simple vista. Una rodilla raspada en la infancia, una marca en la piel tras una operación. Otras, en cambio, son invisibles. Son las heridas que nadie ve, las que no dejan rastro en el cuerpo, pero que pesan en la mente como una losa. Algunas cicatrizan con el tiempo, se convierten en un recuerdo lejano, una historia que se puede contar sin que duela. Pero hay otras, que nunca se van, permanecen ahí, enterradas, esperando el momento perfecto para recordarnos su existencia. Lo curioso es que, cuanto más profundas son, más nos esforzamos en ocultarlas. No las compartimos, no las nombramos, no permitimos que nadie las descubra. Y aunque por fuera parezca que todo está bien, en el fondo sabemos que hay algo que nos consume. Porque el dolor más grande siempre se vive en silencio. Tal vez porque admitirlo nos hace sentir vulnerables. Porque hemos aprendido que mostrar fragilidad es peligroso. Que el mundo no tiene tiempo para quienes sufren. Desde pequeños, nos enseñan a ser fuertes, a seguir adelante, a no quejarnos. No llores. No pienses en eso. Ya pasará. Así, poco a poco, el dolor se vuelve privado. Pero aquí está el problema. Lo que no se dice no desaparece. Se queda dentro, acumulándose, deformándose. Se convierte en ansiedad, en insomnio, en aislamiento, en una sensación de vacío que no podemos explicar. ¿Has notado que las personas con los traumas más profundos rara vez los mencionan? Que aquellos que han sufrido verdaderamente guardan un silencio impenetrable. No porque no duela, sino porque sienten que nadie entendería. O peor aún, porque temen que, al compartirlo, el dolor se haga real. Hoy vamos a adentrarnos en ese silencio. Vamos a explorar por qué las heridas más grandes se ocultan, cómo el dolor privado nos moldea, y qué ocurre cuando lo llevamos dentro por demasiado tiempo. Porque si hay algo cierto, es esto. Las cicatrices invisibles pueden ser las más peligrosas. Desde tiempos inmemoriales, el dolor ha sido un tema que la humanidad ha aprendido a manejar de distintas formas. Pero, curiosamente, cuanto más grande es el sufrimiento, más tendencia hay a ocultarlo. Esto no es solo un fenómeno individual, sino un patrón que se ha repetido a lo largo de la historia y en diversas culturas. En Japón, durante la era de los samuráis, el dolor físico y emocional se ocultaba como una cuestión de honor. Un samurái no debía mostrar debilidad bajo ninguna circunstancia. La filosofía del Bushido, el código de los guerreros, enseñaba que sufrir en silencio era una prueba de carácter. La vergüenza de ser visto como vulnerable podía ser peor que la muerte. Muchos samuráis optaban por el seppuku, suicidio ritual, antes que enfrentar la deshonra de mostrar sufrimiento. Este concepto no ha desaparecido. En la cultura japonesa moderna, el gaman, soportar el dolor sin quejarse, sigue siendo un principio fundamental. Se espera que las personas enfrenten dificultades sin expresar su angustia. Una tradición que ha generado generaciones de individuos que cargan sus heridas en soledad. En la época victoriana, la pérdida y el duelo eran experiencias profundamente personales. Aunque las mujeres vestían de negro y los hombres usaban brazaletes oscuros como símbolo de luto, las verdaderas emociones se guardaban para la privacidad del hogar. Expresar tristeza de manera pública era visto como una falta de control, una señal de debilidad que iba en contra del ideal de fortaleza moral de la época. Incluso en funerales, la etiqueta exigía que las personas se mostraran serenas. Se esperaba que el sufrimiento fuera procesado en la intimidad,
No era raro que las personas se aislaran durante largos periodos, lidiando con su dolor en soledad porque la sociedad no ofrecía espacio para una expresión genuina de la tristeza. La historia también nos muestra cómo los hombres han sido condicionados para reprimir sus emociones. En muchas culturas, se les ha enseñado que expresar dolor o tristeza los hace menos masculinos. Desde la infancia, escuchan frases como: «Los hombres no lloran, levántate, tienes que ser fuerte». Este condicionamiento no es exclusivo de un país o época. En la antigua Roma, la imagen del vir fortis, hombre fuerte, implicaba que un ciudadano respetable debía mantener la compostura ante cualquier adversidad. Un general que llorara por la pérdida de un soldado, un político que mostrara angustia por una derrota, perdería respeto. Este mandato sigue vigente hoy. Los hombres que atraviesan depresiones profundas, que sufren traumas o que sienten un dolor intenso muchas veces lo ocultan hasta que ya es demasiado tarde. Por otro lado, las mujeres han sido educadas para sonreír incluso cuando sufren. Desde tiempos antiguos, la feminidad ha estado ligada a la idea de la paciencia y la resistencia. Las madres, esposas e hijas han sido el soporte emocional de familias y comunidades, incluso cuando ellas mismas estaban atravesando un dolor inmenso. En muchas sociedades, se espera que las mujeres sean la fuente de consuelo para los demás. A lo largo de la historia, muchas han aprendido a ocultar su tristeza detrás de una sonrisa. La madre que sigue adelante tras perder un hijo. La esposa que sufre en silencio un matrimonio infeliz. La hija que carga con el peso de expectativas imposibles. El mandato de la fortaleza emocional ha hecho que las mujeres, al igual que los hombres, enfrenten su dolor en privado, sin permitirse el espacio para expresarlo. A lo largo de la historia, el sufrimiento ha sido algo que se oculta. La cultura del silencio ha sido reforzada por valores como el honor, la fortaleza y la resiliencia. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Realmente es fortaleza guardar el dolor? ¿O es una prisión que nos imponemos? El dolor psicológico más profundo rara vez se expresa en voz alta. Se esconde detrás de una sonrisa, en una respuesta evasiva, una mirada que evita el contacto visual. No es casualidad que las heridas más grandes sean también las más silenciosas. Desde una perspectiva psicológica y neurológica, este fenómeno tiene una explicación clara. El cerebro humano está diseñado para la supervivencia, y a veces, para seguir adelante, necesita ocultar o reprimir aquello que no puede procesar del todo. Cuando una persona atraviesa un trauma severo, su mente pone en marcha mecanismos de defensa que buscan minimizar el impacto del sufrimiento. Uno de los más comunes es la disociación emocional. En lugar de experimentar el dolor de forma consciente, la mente lo encapsula, separándolo del presente, como si se tratara de una historia ajena. Es por eso que algunas personas pueden hablar de experiencias terribles con una calma inquietante, como si los hechos no les pertenecieran. Otro mecanismo de protección es la represión inconsciente. Freud fue uno de los primeros en describir cómo ciertos recuerdos o emociones insoportables son empujados al inconsciente sin que la persona lo note. Esto no significa que el dolor desaparezca, sino que se oculta en lo más profundo de la mente, influyendo en la manera en que una persona se comporta, reacciona y se relaciona con los demás. De repente, una persona puede sentir ansiedad sin motivo aparente o desarrollar un miedo irracional a ciertas situaciones. En realidad, está evitando el contacto con un recuerdo doloroso enterrado en su memoria. El cerebro no solo protege al individuo de su propio sufrimiento, sino que también responde a la presión social. Desde la infancia, se enseña que mostrar vulnerabilidad puede ser peligroso. En muchos entornos, llorar es signo de debilidad. Hablar de problemas emocionales se percibe como un acto de victimismo, y reconocer el dolor puede ser visto como una falta de carácter. Esta programación social lleva a muchas personas a callar su sufrimiento, a fingir que están bien incluso cuando todo dentro de ellas grita lo contrario. El problema es que el dolor que no se expresa no desaparece, se transforma. A veces, se convierte en ansiedad, una sensación constante de alerta, sin una amenaza clara. Otras veces, se manifiesta como una tristeza inexplicable, una falta de energía que arrastra a la persona a la apatía. También puede adoptar la forma de ira reprimida, volviendo a alguien irritable o agresivo sin que entienda realmente por qué. Y en muchos casos, el dolor oculto termina reflejándose en la salud física, desencadenando problemas como insomnio, migrañas, tensión muscular
o enfermedades psicosomáticas. En la vida cotidiana, esto se traduce en patrones de comportamiento que parecen no tener sentido. Personas que se alejan de quienes más quieren sin razón aparente. Relaciones que se rompen porque una de las partes no sabe cómo expresar lo que siente. Individuos que se aíslan sin entender que su soledad no es elección, sino una consecuencia de haber aprendido a no hablar de lo que duele. No es raro que aquellos con las heridas más profundas sean los que parecen más inalcanzables, no porque no quieran ayuda, sino porque, en algún punto, aprendieron que nadie puede realmente comprender su dolor. El silencio autoimpuesto puede sentirse como una protección, pero en realidad es una trampa. Ignorar el sufrimiento no hace que desaparezca, solo lo empuja hacia el fondo hasta que encuentra una manera de salir de la peor forma posible. La ansiedad crónica, la depresión, los ataques de pánico y hasta las conductas autodestructivas suelen ser el resultado de un dolor que nunca fue expresado. La mente necesita liberar lo que carga. Y si no encuentra una vía de escape saludable, lo hará a través de síntomas que afectarán todos los aspectos de la vida. El primer paso para romper este ciclo es reconocer el dolor en lugar de esconderlo. Nombrarlo es quitarle poder. Expresarlo, aunque sea en un diario o en una conversación privada, evita que se enrosque en la mente y se convierta en algo aún más peligroso. La verdadera fortaleza no está en ocultar el sufrimiento, sino en enfrentarlo, en darle un espacio sin miedo a ser juzgado. A pesar de todo, muchas personas siguen eligiendo el silencio, no porque quieran, sino porque creen que es su única opción. La pregunta es, ¿realmente el silencio protege o solo prolonga el sufrimiento? El dolor que no se expresa no desaparece. Se filtra en la vida cotidiana de formas sutiles pero devastadoras, transformando la manera en que una persona se comporta, se relaciona y percibe el mundo. No se trata solo de tristeza o melancolía. El dolor privado se manifiesta en hábitos, decisiones y reacciones que parecen desconectadas de su origen, pero que en realidad están profundamente arraigadas en la herida oculta. Un claro ejemplo de esto son las personas que evitan hablar de su infancia, como si fuera un capítulo borroso o irrelevante. Sin embargo, en su manera de actuar se pueden notar rastros de experiencias no resueltas. Alguien que creció sintiéndose invisible puede volverse un adulto que teme ser visto o escuchado, buscando constantemente la aprobación ajena o evitando cualquier situación donde deba expresar sus emociones. Otros, por el contrario, se construyen una coraza de autosuficiencia extrema, rechazando cualquier tipo de ayuda o cercanía emocional, como si admitir que necesitan algo de alguien más fuera sinónimo de debilidad. El impacto del dolor reprimido también se siente en las relaciones. Una persona que ha aprendido a callar lo que siente difícilmente podrá construir vínculos profundos y sinceros. Puede parecer atenta y presente, pero en el fondo hay un muro que impide que los demás lleguen realmente a conocerla. En pareja, esto se traduce en distanciamiento emocional, en conflictos inexplicables, en relaciones que terminan sin una razón clara más allá de un algo no está bien. Quien no ha sanado su propio dolor suele atraer o tolerar dinámicas destructivas, repitiendo patrones que terminan alimentando aún más el sufrimiento. El trabajo y la vida profesional tampoco están exentos. Las heridas ocultas pueden convertir a una persona en alguien que se sabotea constantemente, que teme al éxito porque en el fondo no cree que lo merece. O al contrario, pueden hacer que alguien se obsesione con la productividad, utilizando el trabajo como una distracción, para no enfrentarse a lo que siente. De cualquier manera, el dolor sigue presente, aunque la persona intente ignorarlo detrás de un escritorio o de interminables listas de tareas. Incluso en los momentos de ocio, el dolor se deja ver. Está en la incapacidad de disfrutar el presente, en la necesidad de estar siempre distraído con redes sociales, series o cualquier ruido externo que evite el silencio. Porque en el silencio es donde la mente empieza a recordar, a conectar los puntos, a traer de vuelta todo lo que ha sido enterrado. El problema con el dolor oculto es que no se puede escapar de él para siempre. En algún momento, encuentra la forma de salir, ya sea en un ataque de ansiedad, en una crisis existencial, en un quiebre emocional inesperado. Lo que se ha ignorado durante años tarde o temprano exige ser atendido. Y cuando ese momento llega, la pregunta ya no es si duele o no, sino qué se hará con ese dolor. El dolor privado es un espectro silencioso que acecha incluso a aquellos que parecen tenerlo todo. En la historia,
en el arte y en la cultura popular. Hay nombres que brillaron con intensidad, pero que en su interior cargaban heridas tan profundas que terminaron consumiéndolos. No fueron las circunstancias externas las que los derrotaron, sino la batalla interna que libraban en absoluto silencio. Anthony Bourdain construyó una carrera envidiable. Chef, escritor, presentador de televisión, viajero del mundo, una figura carismática que transmitía autenticidad en cada palabra. Su trabajo era descubrir historias, conectar con culturas y llevar a la audiencia a rincones ocultos del planeta. Pero mientras el mundo lo admiraba, él vivía atrapado en su propia oscuridad. Nadie sospechaba que, tras la sonrisa y el humor afilado, su mente era un campo de batalla. Cuando decidió poner fin a su vida, la sorpresa fue total. No porque no hubiera señales, sino porque, como siempre sucede con el dolor privado, esas señales fueron ignoradas o malinterpretadas. Robin Williams, el hombre que hacía reír al mundo, escondía una tristeza insondable. Su talento para la comedia era innegable, pero la risa que provocaba en millones de personas contrastaba con su propia lucha interna. Su capacidad de dar alegría era proporcional a la melancolía que lo habitaba. Nadie imaginó que quien había creado personajes llenos de vida y esperanza estaba peleando contra demonios que no podían ser derrotados con una broma. Virginia Woolf plasmó en sus escritos el peso de la conciencia, el sufrimiento de la mente atrapada en sí misma. Sus obras estaban llenas de reflexiones sobre la vida, la muerte, el tiempo y la identidad. Pero esas palabras no eran simples narraciones, eran gritos silenciosos de alguien que conocía demasiado bien el vacío existencial. Su final no fue un arrebato de desesperación, sino la conclusión lógica de una mente que llevaba demasiado tiempo sumergida en su propia sombra. El patrón es el mismo: figuras admiradas, talentosas, que parecían tenerlo todo bajo control. Pero el control era solo una ilusión, una máscara que cubría la verdadera historia. El dolor no necesita ser visible para ser letal. Al contrario, cuanto más grande es la herida, más se oculta. Y cuando el mundo finalmente lo descubre, suele ser demasiado tarde. Si estos gigantes, con toda su genialidad y reconocimiento, no pudieron escapar de su propio sufrimiento, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza del dolor? Que no discrimina, que no desaparece solo porque lo ignores, que no importa qué tan alto llegues o cuánto consigas, si la herida sigue abierta, seguirá drenando todo desde adentro hasta dejar un cascarón vacío. La pregunta no es quién más ha caído en esta trampa, sino cuántos más lo harán antes de entender que el silencio nunca ha sido la solución. El dolor oculto no desaparece por sí solo, no se disuelve con el tiempo, ni se entierra para siempre. Pero si el silencio es lo que lo fortalece, entonces la única salida es romperlo. El primer paso es nombrarlo. El sufrimiento sin palabras es un enemigo invisible, imposible de combatir. Pero cuando lo reconoces, cuando le das forma con palabras, deja de ser un espectro y se convierte en algo manejable. No se trata de exponerlo al mundo ni de gritarlo en cada conversación, sino de reconocer que está ahí, escribirlo en un diario, contarlo a una persona de confianza, expresarlo en arte, en música, en cualquier forma que lo saque de la prisión interna en la que se esconde. Aceptar el dolor no es rendirse ante él, es lo contrario, es entender que no eres débil por sentirlo, que no eres inferior por haber sido herido. La cultura nos ha enseñado a glorificar la fortaleza mal entendida, esa que dice que el verdadero fuerte es el que no se quiebra. Pero la verdadera fuerza no está en fingir que nada duele, está en sostener la mirada ante el propio sufrimiento, sin dejar que te consuma. Encontrar un refugio seguro es crucial. Si el dolor se ha vuelto parte de ti, necesitas un espacio donde no tenga el control absoluto. Terapia, amistades genuinas, el arte, la naturaleza, el ejercicio, cualquier cosa que te recuerde que hay algo más allá del sufrimiento. Si lo dejas dentro de ti, será como una herida que nunca cicatriza. Pero si lo compartes, si lo enfrentas, poco a poco perderá su poder. La mente humana es un arma de doble filo. Si la dejas sola con el dolor, se convierte en su peor aliada, amplificándolo hasta hacerlo insoportable. Pero si aprendes a guiarla, a desafiar las narrativas destructivas que ha construido, puedes transformar la herida en algo más, no en una marca de derrota, sino en una fuente de aprendizaje,
en un recordatorio de que sobreviviste. Ignorar el dolor es una sentencia. Lo que no se enfrenta, se filtra en cada aspecto de la vida, destruyendo lentamente desde dentro. Pero enfrentarlo es la única posibilidad de liberación. El silencio te encierra, la expresión te da salida. La herida no define quién eres. Pero la que decides lidiar con ella, sí. El dolor oculto es una sombra persistente, pero lo más peligroso no es su existencia, sino la negación de la misma. Creemos que si no lo miramos, desaparecerá, que si nadie lo nota, deja de importar. Pero no funciona así. Lo que ignoramos se enraiza más profundo. Lo que callamos nos domina en silencio. Al final, la verdadera pregunta no es si el dolor existe, sino qué hacemos con él. Hay quienes lo convierten en resentimiento, en distancia, en autodestrucción. Otros logran transformarlo en comprensión, en crecimiento, en fortaleza. La diferencia no está en el tamaño de la herida, sino en la decisión de enfrentarla. El tiempo por sí solo no sana nada. Sana lo que es entendido, lo que es enfrentado, lo que es trabajado. Y aunque el mundo nos ha enseñado a ocultar el sufrimiento, a fingir que no pasa nada, lo cierto es que la única forma de seguir adelante es dándole su espacio, sin dejar que lo consuma todo. No hay respuestas fáciles, no hay fórmulas mágicas, pero hay algo que siempre será cierto. Lo que permanece en la sombra nos controla, y lo que traemos a la luz nos libera. Así que la pregunta final es simple pero definitiva. ¿Seguirás cargando con lo que no dices? ¿O tendrás el valor de enfrentarlo? Si esto te removió algo que creías enterrado, no fue casualidad. Este video no era entretenimiento. Era un espejo, una grieta, un reflejo de algo que has intentado callar por mucho tiempo. Suscríbete si estás listo para romper tus máscaras, tus excusas, tus propios límites. Y si aún sientes algo latiendo dentro, como una verdad incómoda que no puedes ignorar, mira el siguiente video. No va a ser más fácil, pero sí más honesto. Y si llegaste hasta acá, deja en los comentarios: algo en mí ya cambió. Así sabré que estás despierto y que ya no hay vuelta atrás.